Agradecido, Marcone, por la invitación, a ustedes por sumarse. Y como señalaba ya Marcone, esta exposición se va a alejar un poco de las que han estado escuchando en las anteriores 17 ocasiones. ¿Por qué? Porque, claro, esto es un ciclo a propósito de los 150 años de la Iglesia Presbiteriana de Chile y por lo mismo ha sido ante todo exposiciones sobre la historia del presbiterianismo en nuestro país. Y esto, en cambio, es más bien una reflexión sobre nuestra situación actual, sobre la situación general de los cristianos en el Chile de hoy. Pero claro, se enmarca en un contexto, en un año en el que hemos estado mirando de un modo particularmente concentrado hacia atrás. Hemos estado, por una parte, teniendo presente los 150 años de la Iglesia Presbiteriana de Chile en el país, pero además esto dentro de un contexto mayor de conmemoración de los 500 años de la Reforma Protestante. Y en fin, ahora toca dirigir algo la mirada al presente. Por supuesto, una de las cosas que uno hace al plantearse esa pregunta es, bueno, ¿y qué hay de las conexiones entre esa mirada intensa que hemos tenido hacia el pasado y la mirada hacia el presente? ¿Cuánto hay que recoger de esos momentos anteriores a los que hemos estado mirando cuando intentamos concentrarnos en nuestros desafíos actuales? Yo tiendo a ser muy entusiasta respecto del provecho del pasado. No crean que no lo soy por el hecho de que hoy no lo voy a hacer. Hoy, en particular para este tema, voy a estar haciendo muy pocas referencias al pasado. No voy a celebrar una historia de riquísima reflexión sobre el pluralismo por parte del mundo protestante, sino que más bien voy a intentar una reflexión contemporánea, consciente de que hay cosas que aprovechar en nuestro pasado, pero también consciente de que nuestra situación es sumamente distinta de la situación que viven los reformadores y también de la situación que viven quienes primero llegan a traer el protestantismo a Chile hace alrededor de 150 años. ¿Es distinta en qué sentidos? Respecto del mundo de la reforma, piensen simplemente en lo siguiente. Cuando los reformadores se preguntan por el papel civil o político de la fe cristiana, los típicos capítulos que uno encuentra son capítulos sobre los deberes del magistrado cristiano. Bueno, hoy, en general, uno parte más bien de aceptar que son más bien pocos los magistrados cristianos y es una pregunta respecto de la vida de los ciudadanos cristianos dentro de comunidades políticas que no se caracterizan en general por ser uniformemente cristianas. En eso hay una distancia evidente del mundo de la Reforma. Que haya dentro de eso, sin embargo, cosas que rescatar del pensamiento del siglo XVI para nuestra situación, perfecto, pero la situación es muy sustantivamente distinta. Y distinta también es nuestra situación respecto, digamos, el año 1868, en el sentido de que hoy no nos desenvolvemos en un mundo predominantemente católico, que es el mundo al que llega el protestantismo originalmente en Chile. Así que, teniendo presente lo rico del pasado, lo voy a dejar ahora más bien en el trasfondo para plantear de un modo más directo esta pregunta por la relación de los presbiterianos y los cristianos en general respecto del pluralismo. Cuando Marcone originalmente me invitó, me dijo, ¿podrías hablar sobre algo así como los cristianos y la posmodernidad? Yo le sugerí un título levemente distinto, pero por supuesto ese título también apuntaba a esto, a los desafíos del presente. Ahora, claro, ¿por qué yo sugerí un título distinto? Cuando uno usa un término como posmodernidad, esos términos que empiezan con post, muchas veces lo que revelan, muy adecuadamente, es que no tenemos idea qué es lo característico de esa sociedad que habitamos. Una sociedad post-cristiana, una sociedad post-moderna. Esos son términos que
más que expresar nuestra comprensión de esa sociedad, expresan nuestra perplejidad. Una sociedad que ya no es cristiana, pero exactamente cómo escribirla no sabemos. Una sociedad que no es distintivamente moderna, pero exactamente qué es, no sabemos. Entonces, usamos estos términos post para explicar nuestra perplejidad. Uno podría decir que aquí también fallaron las encuestas. Lo que nos ocurrió hace un mes en la primera vuelta de la elección presidencial. Fallaron no porque fuese malo el instrumento. Las empresas que hacían las encuestas son las mismas que las hacían antes con bastante éxito. Pero claro, la complejidad del país políticamente ha aumentado y de repente este mismo instrumento parece dejarnos, no es que falle, sino que logra mostrar una imagen más difusa de un país que efectivamente es más difuso. Uno puede decir que nuestra evaluación no solo política, sino nuestra evaluación cultural del país está en ese mismo estado. ¿Qué es lo que caracteriza al Chile actual? Bueno, una serie de corrientes a veces en contradicción entre ellas también. Entonces, estamos en cierta perplejidad. Bueno, uno de los términos que permite todavía mantenernos en perplejidad, pero permite captar algo de lo que tenemos delante nuestro, es el pluralismo. Tenemos una sociedad que será postcristiana, será postmoderna y será post muchas otras cosas que nos cuesta captar en detalle. Bueno, un modo de englobar todo esto es decir que el Chile actual es un Chile plural. Y eso es algo que algunos cristianos enfrentan fácilmente, sin complicarse. Uno puede decir, leyendo el consejo de Primera de Pedro con el que introdujo esta sesión Marcone, consejo respecto de cómo comportarse intelectualmente, pero es un consejo también respecto de cómo comportarse anímicamente. No temáis, estén preparados para la razón, no teman. Uno puede decir consejo intelectual, un consejo respecto de nuestra disposición anímica. Estamos. Muchos cristianos que con ese consejo tienen suficiente. Muy bien por ellos y ojalá que para muchos así sea. Otros tienden a caer en uno de dos polos. O bien en un polo de aceptación acrítica de la realidad plural y dicen, bueno, entonces estamos en Chile plural, no podemos ser tan confesionales. Se dice, los presbiterianos y el pluralismo. El título es muy bueno. ¿Por qué no los cristianos y el pluralismo? Porque parece volverse más acentuada todavía la tensión si decimos los presbiterianos. Esto es algo claramente confesional, los presbiterianos y el pluralismo. Esa tensión no todo el mundo la sabe llevar. Entonces, en algunos esto desemboca en simplemente una aceptación sin ninguna distancia crítica de la realidad plural como algo que hay que celebrar y bajarle la intensidad, podríamos decir, al lado confesional de nuestra perspectiva. Y otros se escapan por el otro polo, por el polo de rechazar esta realidad plural del país. Por ejemplo, cayendo en el miedo que Pedro llama ahí a no tener. A veces una disposición resentida respecto de esta realidad plural. Este país era nuestro, era un país cristiano, nos lo arrebataron. Entonces hay dos polos a los que uno con facilidad se desliza. Hay un mensaje sencillo, elocuente de la Biblia respecto de cómo comportarse en un mundo plural. Uno puede decir, ese mundo no es ninguna novedad para los cristianos. Los primeros cristianos viven en un mundo igualmente caracterizado por una infinidad de religiones y filosofías disputándose el alma humana. Entonces, tenemos consejos bíblicos respecto a cómo comportarnos en ese contexto, pero podemos también añadir a eso algo de reflexión histórica respecto de cómo se ha desenvuelto la pluralidad. Podemos añadir algo de reflexión doctrinal respecto de cómo
pensar la relación entre fe cristiana y pluralismo, y podemos intentar ofrecer algo de distinciones conceptuales. Es decir, detenernos algo a pensar respecto de qué tipos de pluralidad hay, para que eso nos ayude a enfrentar adecuadamente los desafíos del pluralismo. Entonces, lo que yo quiero hacer es brevemente esto, y sobre todo muy brevemente los dos primeros puntos, decir algunas cosas sobre la historia del pluralismo, algunas cosas de fondo respecto de la relación entre fe cristiana y el pluralismo, y luego sobre todo concentrarme en este tercer punto, en los tipos de pluralidad que hay, y ver cómo podemos arrojar luz sobre eso. Introduzco brevemente ese punto final. Quiero aterrizar sobre todo en el hecho de que en la vida uno se encuentra no solo con distintas visiones de mundo, sino con distintas culturas, con distintas lenguas, con distintos espacios sociales, etcétera, etcétera. Y estos distintos tipos de pluralidad nos deben merecer reacciones distintas. Hay tipos de pluralidad que uno puede aceptar sin celebrarlos, hay otros que puede celebrar, algunos que puede promover, otros que puede tolerar, y muchas veces no hacemos estas distinciones, nos quedamos con la pregunta genérica respecto de la relación entre cristianismo y pluralismo, y eso hace más fácil que uno caiga en alguna de estas reacciones extremas que describí. Entonces creo que nos puede ayudar el hecho de establecer algunas distinciones muy, muy básicas y así simplemente intentar responder con más sabiduría a estos desafíos presentes. Entonces, brevemente antes, algunas cosas respecto de la historia del pluralismo y respecto de cómo conjugamos una perspectiva confesional con un reconocimiento del pluralismo. Sobre la historia. ¿Por qué creo que es importante detenerse un poco, al menos en la historia? Porque es muy frecuente en estas materias que el modo en que nos contamos a nosotros mismos la historia sea un arma en la discusión contemporánea también. Piénsense cuando alguien dice Chile siempre ha sido un país católico. Decir eso, o decir Chile desde fines del siglo XIX es un país laico, son afirmaciones que parecen ser solo descripciones de la historia, pero son descripciones que por supuesto se formulan como un arma en la discusión actual. Son un modo de decir Chile debe seguir siendo esto que siempre ha sido. Digamos, como si el país tuviese una suerte de esencia cosmovisional que tuviera que ser perpetuada. Entonces ahí la descripción de la historia, por supuesto, no es pura historia, sino que es un modo de argumentar respecto del sentido del Chile actual también. Y eso no es así solo respecto de Chile. Eso es así respecto de cómo contamos la historia de cada tema importante en toda la historia de la humanidad. Entonces, dos cosas. Hay que saber cómo desarmar eso, desarmarlo de un modo honesto, de un modo que presente la historia como es, con todas las idas y vueltas raras que tiene. Y es muy importante no caer uno en el mismo juego, de presentar la historia falseada de modo que nos sirva a nosotros como arma. Y esto, insisto, en particular en la historia de la tolerancia, en la historia del pluralismo, es un patrón muy recurrente, el uso de la historia como arma. Se nos cuenta, por ejemplo, la historia, así, en términos muy esquemáticos, el mundo antiguo, el mundo medieval, son mundos dominados por perspectivas religiosas, perspectivas que no permiten la coexistencia de una pluralidad de visiones. La cosa mejora un poco con la Reforma, pero seguimos dentro de un mundo confesional. Si uno tiene, claro, muchas cosmovisiones, pero cada una, o muchas religiones, pero cada una limitada a un país. Dentro de ese país no hay ningún tipo de admisión a la pluralidad, pero en la medida en que decae el mundo confesional, en la medida en que la gente se vuelve un poco más escéptica, en la medida en que la gente se vuelve un poco más individualista, en suma, en la medida en que se dan procesos de modernización, llegamos finalmente a un mundo en el que todos logramos aceptarnos unos a otros y arribamos así en un mundo de tolerancia,
en un mundo de pluralismo que pende entonces de una previa secularización. Es un modo muy típico de contar la historia del pluralismo. Obviamente ese modo de contarlo tiene pequeños elementos de verdad, a veces son elementos de verdad más o menos importantes, pero que en esa sencillez, en esa visión comprimida, al mismo tiempo deja de lado muchos elementos que dañarían a esa historia lineal en que, digamos, secularización y tolerancia van de la mano creciendo progresivamente. Una historia que, insisto, tiene elementos de verdad, pero que tiene que callar infinitos detalles y más que detalles para poder contarse de modo así de sencillo. Problema, que nosotros tendemos a contarlo con ligeras variaciones, pero también usando la historia como arma. Tendemos a decir, el mundo medieval es un mundo caracterizado por la uniformidad. En la medida en que llegamos al siglo XVI, irrumpe la Reforma, con ella irrumpe la libertad. Esta progresa, los países que surgen de la mano de la Reforma son los países que caracterizamos por su tolerancia, por su pluralismo. En fin, y hoy día la cosa está más o menos porque se han abandonado los principios de la Reforma, por ejemplo. Una vez más, una historia muy lineal, muy monocausal. Aquí hay siempre una causa, una idea que permite el desarrollo de la libertad. Y una vez más, por supuesto, hay elementos de verdad en esta historia. Pero es una historia que tiene que callar mucho para poder mantenerse del modo en que la solemos contar. Entonces, cuando uno mira la historia del pluralismo, yo lo primero, y lo que principalmente llamaría a hacer, es a cuidarse de las historias lineales. Diría, señores, la historia del pluralismo es una historia de muchos altos y bajos, en que causas de todo tipo, causas religiosas en parte, por supuesto, pero causas de otro tipo también, confluyen para bien y para mal en los altos y bajos de esa historia. A veces procesos de secularización conducen a mayor tolerancia, a veces procesos de secularización se dan de un modo virulentamente hostil hacia el cristianismo y conducen a mayor intolerancia, a menos pluralismo. A veces una renovación de la Iglesia conduce a mayor libertad, a veces una expansión del cristianismo conduce a mayor homogeneidad. Estas cosas no admiten contarse linealmente y tenemos que, creo que, ante todo, ser honestos e intentar pensar respecto de bajo qué condiciones un cristianismo logra crecer de modo vigoroso, ser misionero, ser confesional y al mismo tiempo no atentar contra las condiciones del pluralismo. Esto no es algo que pueda desarrollar aquí, por supuesto, simplemente es lo que creo que debemos tener como perspectiva general respecto de la historia del pluralismo. Es decir, rechazar las historias lineales en que se usa como arma del secularismo, la historia del pluralismo, pero no construir la historia de modo que sea nuestra propia arma en esto, sino atender a lo compleja que es la historia, no solo de este, sino de cualquier fenómeno. Eso primero respecto de la historia del fenómeno. Podría dar un ejemplo para poner algo de dificultad aquí. Hemos dicho, en los dos relatos, uno podría decir que el mundo medieval es el mundo que queda como homogéneo. Al mismo tiempo, uno podría decir lo siguiente. Es Agustín de Hipona, el primer gran pensador cristiano, en el siglo V, comienzo del siglo V, quien por primera vez hace de la opción entre visiones de mundo rivales, lo que él llama amores rivales, que conforman comunidades rivales, la ciudad de Dios y la ciudad de los hombres en el lenguaje de él. Él es el primero en hacer eso el centro de una obra de reflexión política, su obra La ciudad de Dios. Si uno podría decir, ¿qué tal si hay un sentido aquí en que es un pensador cristiano el que por primera vez hace el pluralismo el centro de su reflexión social, de su reflexión histórica? Bueno, al mismo tiempo, ese Agustín es el primero
en haber escrito justificaciones más o menos detalladas de por qué el magistrado podía legítimamente usar la espada para traer cismáticos de vuelta a la iglesia. Es muy ambivalente la historia. Es decir, el primer pensador pluralista es un pensador cristiano y al mismo tiempo es el primer pensador cristiano en haber introducido argumentos a favor de la coerción religiosa. Un ejemplo muy elocuente, tal vez el más elocuente, respecto de con cuánto cuidado hay que andar pisando en la historia de las ideas cuando uno cuenta la historia del pluralismo. Si eso es así para un pensador como Agustín, imagínense si uno lo expande al resto de la historia. Pero con eso vamos a dejar la historia. Si eso es lo que podemos decir al caracterizar el problema históricamente, la segunda pregunta es la pregunta más general respecto de cómo es compatible la confesionalidad con el pluralismo. ¿O es, primero, compatible una perspectiva confesional con una aceptación del pluralismo? Una parte de la respuesta, por supuesto, pende de qué signifique pluralismo, que es lo que quiero tocar en más detalle en el último paso. Pero de la mano de eso está la pregunta respecto de cuán confesional se puede ser. ¿O afecta la intensidad de nuestras creencias el hecho de que podamos ser pluralistas? ¿Afecta la cantidad de creencias que tenemos, que profesamos, el hecho de que podamos ser pluralistas? Esto es una tendencia bien común, la de decir, por supuesto usted puede ser cristiano y pluralista, el punto es que tiene que modificar un poco sus creencias para que esto funcione. Tiene que creer con un poco menos de intensidad. Si usted pone, digamos, toda su vida en esto, no va a poder serlo. Bájele el volumen un poquito, bájele la intensidad a sus creencias y baje sobre todo el número de creencias. ¿Cuántos artículos hay en la Confesión de Fe de Westminster? No están numerados, pero yo conté 177. Oye, si usted lo baja a 10, a 5, que hay un Dios, que es bueno, que se preocupa por nosotros, nos empieza a sonar más plausible que usted pueda ser pluralista. Pero claro, cuando usted me viene con un libraco de este porte, nos suena muy sospechoso. Esto creo que es un modo muy común de enfrentar las cosas cuando se plantea el problema. Que la gente piense, sí, por supuesto, no somos enemigos de la religiosidad, del cristianismo en particular tampoco. Simplemente nos da miedo la creencia muy intensa y la creencia muy robusta. Entonces, si usted le baja el volumen y la cantidad, creemos que esto puede ser posible. Yo creo que lo primero que hay que hacer es decir, miren, la verdad es que alguien puede ser tan peligroso por una creencia como por 177. Uno podría decir, el Islam es doctrinalmente minimalista. Uno puede decir, ¿por qué no hay teología islámica? Bueno, en parte porque no hay mucha doctrina que desarrollar. Es una religión doctrinalmente muy sencilla. Piensen la complejidad que tiene en la historia de la doctrina cristiana la doctrina trinitaria. Si es que doctrina más sencilla es igual doctrina menos peligrosa, uno tendría que decir, bueno, en el Islam estaría entonces la alternativa pacífica. Bueno, parece que manifiestamente esto no es así. Entonces, yo diría, bueno, lo primero que hay que decir es, parece que el número de creencias, la complejidad de lo creído y la intensidad de lo creído no son necesariamente lo que nos hace menos o más pluralistas. Uno podría decirlo así. El pluralismo no es un modo de relacionarse con las propias creencias, es un modo de relacionarse con las creencias de los otros. Esto no pasa porque yo modifique mi modo de creer o modifique lo que creo o la intensidad con lo que lo creo para que pueda ser pluralista. Pasa más bien el pluralismo por el modo en que me relaciono con las creencias de los otros, no por el modo en que me relaciono con las creencias propias.
Esto lo que significa es, ante todo, que el pluralismo no requiere que uno adopte perspectivas más neutrales, más distantes respecto de lo creído, menos convencidas respecto de lo creído, menos entusiastas respecto de lo creído. Es decir, el pluralismo es compatible con tener posiciones distintivas, en este caso distintivamente cristianas o distintivamente confesionales. Esto en contraste con quienes creen que el pluralismo requiere de algún tipo de neutralidad. Luego uno podrá discutir en detalle cuánto se requiere de afirmación de lo distintivo y cuánto se requiere de afirmación de lo común. Por supuesto, lo que acabo de hacer es defender que una perspectiva distintiva es compatible en general con el pluralismo. Además de eso, por supuesto, hay que recordar que los cristianos, junto con nuestras creencias distintivas, tenemos creencias comunes, compartidas con el resto de nuestros conciudadanos. Y esas creencias comunes, esos contenidos comunes, en la propia Biblia ocupan un lugar bastante importante cuando hay reflexión respecto de la vida en comunidad. Pienso ahora, por ejemplo, en el pacto de Dios con Noé. Muchas veces cuando intentamos hacer reflexión social y extendemos nuestra mirada también al Antiguo Testamento, nuestra mirada cae de modo preferente en figuras como Moisés. Tal vez deberíamos dar un giro mucho más fuerte hacia Noé. ¿Por qué? ¿Qué es lo que uno tiene en el pacto tras el diluvio? El pacto postdiluvial. Uno tiene la afirmación de la autoridad. Uno puede decir, tiene una reafirmación de cada uno de los contenidos fundamentales del relato de la creación. Un mandato cultural, un mandato de procreación, una reafirmación de la autoridad, pero todo esto ahora para un mundo caído. Esto es la republicación de Génesis 1, pero para un mundo caído. Son normas bastante sencillas, elementales, las que uno podría decir que tenemos en Génesis 8 y 9. Son normas que nos hablan de una autoridad legítima, pero penúltima, de una autoridad común, pero no neutral. ¿Qué quiero decir con común pero no neutral? Básicamente lo que ya dije, una autoridad compartida, normas compartidas pero no neutrales. Son normas que estamos viendo emanar justamente del relato postdiluvial. Junto con eso, junto con comunes pero no neutrales, son normas que nos hablan de una autoridad legítima pero penúltima. ¿Qué quiero decir con penúltima? Si se fijan en este pacto, estamos ante el único pacto en que no hay promesas. No hay promesas de redención, hay promesas de conservación. Este mundo se va a mantener, sus ciclos se van a mantener. Hay un signo claro de esto, signo del arco iris, pero que es distinto de los signos de los restantes pactos. Aquí tenemos un signo sin derramamiento de sangre, ni humana, ni la sangre de Cristo, ni sangre animal. Un pacto que es muy distinto de los restantes. Y un pacto que organiza no la vida de un pueblo elegido, sino la vida de los hombres en común. Un pacto, en el sentido penúltimo, sus promesas no son de salvación, y al mismo tiempo es un pacto que no se ve reemplazado por el nuevo pacto. Si atendemos una vez más al texto, es un pacto del que se dice que va a durar hasta el final. Si uno puede decir, nosotros en un sentido estamos viviendo bajo el nuevo pacto. Nuestra mirada distintiva es la mirada del nuevo pacto. Y al mismo tiempo estamos viviendo bajo las condiciones descritas en el pacto postdiluvial, que en ese sentido mantiene su validez. Y eso es un pacto, una vez más, insisto, no respecto de la vida del pueblo escogido, sino respecto de la vida en común.
En fin, esto simplemente para tener algunas ideas elementales respecto de cómo articular lo común y lo distintivo cuando pensamos en nuestra vida en una sociedad plural. Pero dicho eso, quiero llegar a la tercera parte en la que me quiero extender un poco más, y en que me parece que hay algunas distinciones fundamentales que es importante que incorporemos. Hasta aquí he hablado de pluralismo a secas. Pero uno podría introducir la dificultad así. Uno podría preguntarse, ok, los cristianos tenemos que vivir bajo condiciones pluralistas. ¿Qué significa eso? ¿Significa que tenemos que celebrar la diversidad? ¿O aceptar el mundo en que nos toca vivir? Son disposiciones de ánimo muy distintas. La simple aceptación, tranquila, sin miedo ni resentimiento, pero simple aceptación, o la de alguna celebración de la diversidad. Bueno, cuando nos planteamos la pregunta así, se nos pueden venir imágenes muy distintas a la mente. Uno puede decir, el uso que se hace del arco iris hoy no es precisamente el del pacto postdiluvial. Y cuando nos dicen, celebremos la diversidad, pensamos muchas veces, la primera imagen que se nos viene a la mente es esa. Pero también podríamos pensar en algo distinto, podríamos pensar en multitud de personas de distintas culturas dando gloria a Dios en la eternidad. Ahí tiene una imagen de celebración de la diversidad que llama a nuestro asentimiento. Entonces parece que tenemos que precisar lo que queremos decir cuando hablamos de pluralismo, de diversidad. Tenemos que distinguir tipos de diversidad y ver cómo están articuladas entre sí las distintas formas de pluralidad y permitir que eso nos arroje algo más de luz respecto de la vida cristiana en una sociedad plural. Y lo que yo quiero hacer es simplemente ofrecer una distinción que no es mía, yo la estoy tomando de un pensador reformado que se llama Jonathan Chaplin, pero él a su vez la está desarrollando a partir de ideas de otros autores, grosso modo en la tradición de Abraham Kuyper. Pero la formulación específica que voy a usar ahora la estoy tomando directamente de un ensayo de Jonathan Chaplin titulado Pluralismo Cristiano, simplemente. Y lo que él hace ahí es ofrecer una distinción entre los siguientes tres tipos. Él dice, hay pluralidad de cosmovisiones, en primer lugar. Hay luego pluralidad cultural, en segundo lugar. Y en tercer lugar, hay diversidad de órdenes o diversidad de espacios sociales, o, por decirlo de otro modo, pluralidad de autoridades o múltiples focos de autoridad. ¿Notan lo distinto que es esto? En primer lugar, pluralidad de cosmovisiones, pluralidad de religiones. Eso nos sitúa en el orden de las creencias, o podemos decir, nos sitúa en el orden de los compromisos últimos. Uno de los términos que ofrece este autor, Jonathan Chaplin, para este tipo de diversidad es pluralidad direccional. ¿Qué quiere decir con eso? Este es el tipo de pluralidad que da dirección a la vida. Cuando uno dice, dentro de la pluralidad que hay en el mundo, en el campo de las cosmovisiones, yo soy cristiano, uno está diciendo, lo que le da dirección a mi vida es la fe cristiana. Lo que nos da orientación. Entonces, uno puede decir, aquí hay una pluralidad de orientaciones, de direcciones, de cosmovisiones, de religiones. Todos estos términos los estoy usando aquí de modo equivalente. Lo segundo es una pluralidad cultural. ¿Qué hay de distinto aquí? Uno puede decir, bueno, los cristianos vemos la diversidad de cosmovisiones como un efecto de la caída y en cambio la diversidad de culturas como un efecto de la creación. Es decir, es
es un componente bello y bueno de la creación, que la vida humana se concretice en multitud de culturas, lenguas, hábitos, tradiciones, etc. Y es esencial a la fe cristiana el creer que el cristianismo es compatible con esa diversidad. Pero esa diversidad, la diversidad cultural, por lo mismo, tenemos que captar lo distinta que es de la diversidad direccional o diversidad de cosmovisiones. Y lo tercero, la diversidad de órdenes o la diversidad estructural, es simplemente lo siguiente. No puedo decir que lo distintivo políticamente del mundo moderno es una concepción de la soberanía. O dos concepciones de la soberanía. Uno podría decir, nuestro mundo está dividido entre quienes creen en una soberanía estatal y quienes creen en una soberanía del individuo. La reflexión social cristiana, tal vez su aporte más característico a lo largo de los siglos, ha sido su énfasis, y sobre todo en respuesta a estos dos polos, su énfasis en la pluralidad, en cambio, de focos de autoridad que debe haber para que la vida humana esté adecuadamente organizada. ¿Hay soberanía estatal de algún tipo? Sí. ¿Hay soberanía para los individuos en ciertas decisiones? Sí. Pero nos importa mucho enfatizar el lugar de la iglesia, el lugar de la junta de vecinos, el lugar del colegio, el lugar de la familia. Focos de autoridad múltiples, capaces de gobernar ciertas dimensiones específicas de la vida humana. Y cuando más claramente florece el pensamiento cristiano es cuando es capaz de tomar esto y corregir énfasis unilaterales en la soberanía del individuo o en la soberanía del Estado. Esto es un tipo de diversidad muy distinta, pero puede ser el tipo de diversidad que permite justamente encauzar de modo adecuado los otros dos tipos, la diversidad cultural y la diversidad direccional. Es decir, todo parece pender de que entendamos la diferencia entre cada uno de estos tipos de diversidad y que luego los articulemos de modo adecuado. Es decir, hay ejemplos muy sencillos de cómo podrían estar mal articulados. Uno podría decir, una iglesia que en cuanto uno de estos focos de autoridad asume la pluralidad direccional como una de sus características internas, por supuesto, ha dejado de ser iglesia. Pero un Estado que rechaza esa pluralidad direccional y asume una única dirección, a su vez ha dejado de ser un Estado que vela por el bien de todos sus ciudadanos. Entonces todo depende aquí de la recta articulación entre la diversidad de órdenes o focos de autoridad en la sociedad y los dos órdenes superiores de diversidad direccional y diversidad cultural. Esto puede sonar un poco complejo, un poco enredado, pero creo que es fundamental que asumamos este tipo de instrumento para poder responder de un modo adecuado cuando se nos pregunta un poco qué más ropa. Bueno, ¿y usted qué hace ante el pluralismo? ¿Lo acepta, lo celebra, lo asume? Bueno, creo que la respuesta cristiana ante estas preguntas siempre es calma, especifiquemos, veamos ante qué tipo de pluralidad estamos y veamos luego cuál es la respuesta adecuada, en qué espacio de los distintos diversos espacios sociales es adecuada qué respuesta. La respuesta no es simplemente soy pluralista, sino qué respuesta debe haber a la pluralidad direccional y a la pluralidad cultural en la familia, en la universidad, en la iglesia, en el Estado y en el individuo. Ningún individuo puede ser internamente pluralista en un sentido direccional y comportarse de modo coherente. No puedo ser simultáneamente, digamos, creyente y no creyente. Puedo serlo sucesivamente, por supuesto. Ser lo uno primero, lo otro después. No puedo ser pluralista internamente de un modo simultáneo, yo en cuanto individuo. Bueno, una comunidad, por supuesto, puede serlo. ¿Pero qué comunidad? Bueno, hay ciertas comunidades en que es más apto
el desarrollo de eso. Hay otras comunidades en que la pluralidad de direcciones lleva a ruptura de la comunidad. Entonces, este tipo de precisiones son muy fundamentales y nos permiten ir respondiendo de un modo adecuado a la pregunta por la disposición con las que las enfrentamos. Uno puede decir, la pluralidad direccional, en primer lugar, en general, ¿qué respuesta nos merece? Bueno, decíamos que los cristianos vemos la pluralidad direccional no como un fruto de la creación, sino como un fruto de la caída. En ese sentido, por supuesto, no merece celebración. Pero el hecho de que no merezca celebración no significa que esté en nuestras manos ponerle término a la pluralidad direccional, a la pluralidad de cosmovisiones. Está en nuestras manos hacer algo por la expansión del cristianismo. Bueno, por supuesto, la expansión del cristianismo implica un decrecimiento de esa pluralidad de cosmovisiones. Pero eso es compatible con decir, bueno, nos importa mucho que al mismo tiempo se mantengan las condiciones que permiten la pluralidad de cosmovisiones. Las condiciones políticas, las condiciones culturales, que permiten la mantención de una pluralidad de cosmovisiones. ¿Por qué nos interesa eso? Bueno, nos interesa porque en un mundo caído también los cristianos necesitamos la corrección ocasionalmente de otras cosmovisiones. Y nos interesa porque si no hay condiciones para una pluralidad de cosmovisiones, bueno, podemos ser nosotros los que quedamos fuera. Y por muchas razones más nos puede interesar que se mantengan las condiciones. Uno puede ser alguien que celebra las condiciones que hacen posibles, las condiciones políticas y culturales que hacen posible la pluralidad de cosmovisiones, sin estar por eso celebrando la pluralidad misma de cosmovisiones y reconociendo que ella, por supuesto, tiene que ser un efecto de la caída. No puede ser un efecto de la creación que los hombres creamos cosas contradictorias entre sí. Pero sí puede ser un efecto del pacto postdiluvial que haya condiciones por las que podamos convivir entre quienes tenemos cosmovisiones distintas. O sea, hay un modo de ver en general la pluralidad de cosmovisiones. ¿Qué habría que decir en cambio sobre la pluralidad cultural? Primero diría lo siguiente. En general, esto, en contraste con la pluralidad de religiones o pluralidad cosmovisional, es algo que tenemos que celebrar. La vida humana alcanza su máximo desarrollo concretándose en culturas, lenguas, tradiciones, prácticas distintas. Y aquí uno no encuentra el tipo de contradicción que hay entre distintas cosmovisiones. Uno encuentra una incompatibilidad de facto a veces. Es decir, uno no puede vivir simultáneamente la cultura mapuche y la cultura de la Inglaterra victoriana, digamos. Culturas que no pueden realizarse simultáneamente en una comunidad. Pero no son culturas por eso enemigas o incompatibles, que estén en interna contradicción. En cambio, cuando uno dice una contraposición tan sencilla como ateísmo y cristianismo, por supuesto está hablando no solo de cosas que no pueden darse simultáneamente en un individuo, sino de cosas que de facto chocan. ¿Por qué? Porque es pluralidad direccional, que nos pretende mover en direcciones distintas. La pluralidad cultural no es direccional, y sin embargo es una fuente de sentido muy significativa. Que uno tiene simplemente el lado bueno, bello, de la pluralidad de la creación. En ese sentido, esto es algo que merece celebración, sabiendo al mismo tiempo que la simultánea realización en un lugar de las distintas formas culturales no siempre es posible. En general no es posible. Y por tanto, uno tiene que pensar una vez más en el tercer orden, en el orden de la diversidad de espacios que permiten la preservación de estas distintas tradiciones, culturas
en una misma comunidad política. Entonces, lo primero que quería decir sobre la pluralidad cultural, que hay un sentido muy significativo en que esta es objeto de celebración como no lo es la diversidad de cosmovisiones. Pero lo segundo que quisiera decir sobre esta, y esto aplica muy fuertemente a nuestra situación actual, es que nosotros estamos ante una crisis, nosotros no solo cristianos, sino el conjunto del mundo contemporáneo está ante una crisis por la que se tiende a confundir diversidad direccional y diversidad cultural. Es decir, una crisis en la que nuestras características culturales las empezamos a tomar como si fuesen aquello que debe dar dirección a nuestras vidas. Han escuchado, obviamente, a personas decir, cuando van a opinar sobre un tema, yo en cuanto miembro de tal grupo, opino X. A veces está muy bien esto. La gente está simplemente siendo honesta respecto de la perspectiva desde la cual está hablando. Uno puede decir, mira, yo como cristiano veo las cosas así. Pero muchas veces si uno hace un catastro de frases que empiezan, yo en cuanto miembro de X pienso esto, uno ve que ese X no es solo una visión de mundo, sino que muchas veces es un rasgo cultural. Nosotros, los miembros de tal grupo, de tal tradición, de tal cultura, tenemos que levantar banderas contra los miembros de tal otra cultura. ¿Ve usted el resurgimiento de la hostilidad racial? Y eso ahora particularmente en el caso de Estados Unidos. Si uno empieza a estudiar el lenguaje que circula ahí, es muchas veces un lenguaje en que se ha perdido la distinción entre pluralidad de visiones de mundo y pluralidad de culturas. Y se abraza la propia cultura como si fuese una visión que debe ser defendida de visiones rivales. Entonces, los blancos requerimos de reconquistar nuestros espacios. Bueno, ahí está siendo la pluralidad cultural tratada como si fuese un elemento de carácter direccional. Piensen ustedes lo frecuente que se ha vuelto a hablar de nuestra identidad. O sea, la referencia a la identidad como aquello, como la plataforma desde la cual reclamar derechos, por ejemplo. Bueno, con frecuencia, cuando la gente habla de su identidad, está hablando de su identidad cultural. Y usando esa identidad cultural de un modo que la trata como si fuese una identidad direccional. Un problema muy severo, creo, para el conjunto de la sociedad actual. Es un problema que vivimos los cristianos, pero que se vive también fuera del cristianismo y en el que creo que podemos hacer un servicio muy sencillo, simplemente introduciendo, ayudando a reintroducir las distinciones necesarias. De hecho, uno puede decir, esto es un retroceso civilizatorio, que los rasgos culturales sean identificados como si fuesen, o usados como si fuesen, rasgos direccionales. Uno puede decir, una tribu primitiva, típicamente, es una comunidad que no distingue su cultura de su visión de mundo. Dice, ¿cómo piensa tal tribu? Uno no dice, ¿cómo piensan los alemanes? Dice, bueno, los alemanes son una nación más o menos civilizada que tiene ciertos rasgos culturales característicos, pero luego, además de sus rasgos culturales característicos, hay muchos modos de pensar conviviendo ahí. En cambio, uno, cuando analiza una cultura primitiva, dice, bueno, estudiemos la cosmovisión de esta gente. Porque uno entiende que en una situación primitiva, cultura y cosmovisión tienen una identificación total. Que si cambias tu cosmovisión, en realidad traicionaste a tu cultura también. Entonces, tibetano se hace cristiano y se casa con un chino, usted rompió con su condición de tibetano, doblemente. Lo traicionó como cultura, traicionó su cosmovisión. Pero claro, cuando vemos eso, decimos, pero esto es muy primitivo. Si uno puede distinguir estas cosas, es decir, soy tibetano culturalmente, políticamente estoy en China, una comunidad política que me permite casarme con un chino y, bueno, y creer en el Dios de los cristianos. Todo esto son distinciones posibles.
Uno puede decir, la misión cristiana descansa sobre el hecho de que estas son distinciones posibles. Y sin embargo, una mentalidad primitiva tiene dificultades con esto. Y uno puede decir, en eso hay un rasgo preocupante de nuestra cultura. Preocupante no solo para los cristianos, preocupante para todos. El hecho de que estemos recayendo en identificar rasgos culturales como si fuesen rasgos cosmovisionales. Me parece entonces que tenemos que velar por la distinción entre estos elementos y no amarrar a ninguna cultura de un modo estático a una cosmovisión. Por supuesto, uno puede decir, hay culturas más marcadas por una cosmovisión que por otra. Es decir, X país, la gente se comporta así por su trasfondo cristiano. A veces es un país ya descristianizado. Las cosmovisiones dejan huella en las culturas. El hecho de que distingamos teóricamente cultura y cosmovisión no significa que no se dé esta influencia. Las culturas se ven marcadas por las cosmovisiones. Perfecto. Pero sigue siendo posible distinguirlas y tenemos que velar por esa distinción. Tenemos que velar por esa distinción porque es crucial para la misión cristiana. Tenemos que velar por ella por muchos motivos. Porque es un rasgo civilizatorio, podemos decir, establecer esta distinción, como lo expliqué. Tenemos que velar por ello porque es parte de la misión cristiana, o es condición de la misión cristiana, que uno pueda decir, mira, tú puedes cambiar tus creencias sin cambiar tu cultura, de modo que va a afectar tu cultura, pero continuando con el aprecio por tu cultura. Y porque, volviendo a lo que decía al comienzo respecto de cómo contamos la historia de cada comunidad, porque eso nos va a liberar de estos relatos que intentan presentar una comunidad política, Chile en este caso, como Chile cristiano, perdón, o Chile católico, o Chile laico, o lo que fuese. La comunidad política, de facto, está compuesta por pluralidad de cosmovisiones, cierta pluralidad de culturas, pero eso solo se puede salvar y articular debidamente si reconocemos también diversidad de órdenes, algunos órdenes que requieren menos pluralidad direccional, otros que requieren más. Todo esto luego, por supuesto, en la realidad será cruzado y entremezclado. No es que haya ciertos problemas que son de diversidad de cosmovisiones, otros problemas que sean de diversidad cultural y otros problemas que sean de diversidad de órdenes. Más bien, tenemos problemas en que el foco está en la pluralidad direccional, otros problemas en que el foco está en la pluralidad cultural, otros casos en que el problema es la confusión entre ellas, y muchos problemas en que la recta comprensión de la diversidad de órdenes es lo que permite solucionar el problema. Una brevísima reflexión nomás para cerrar, ilustrando esto con algunas discusiones nacionales. Uno podría decir, hemos tenido discusión sobre las universidades en Chile de los últimos 6 años. Las universidades son instituciones en las que hay pluralidad direccional, un espacio caracterizado por la confrontación de ideas. Algunas de ellas son instituciones fundadas con miras a la preservación o difusión o profundización de una visión de mundo. O sea, aquí tenemos un conflicto potencial entre quienes creen que todas deben caracterizarse por la pluralidad cosmovisional interna, quienes no creemos eso. Pero ante todo, uno tendría que decir, bueno, la solución a eso pasa por la reflexión respecto del tercer nivel, la diversidad de órdenes. ¿Qué tipo de institución son las universidades? Claro, ellas requieren la presencia de cierta pluralidad direccional, pero
no de la misma pluralidad direccional que requiere el conjunto de la comunidad política, o no en los términos en que lo requiere la preservación de la pluralidad de cosmovisiones en el conjunto de la comunidad política. ¿Qué es lo que requiere? Bueno, aquello que ilumine nuestra reflexión sobre el tipo de orden específico que es la universidad. Es decir, para solucionar este problema, no tenemos que plantear una pregunta abstracta respecto de la bondad del pluralismo, sino reconociendo que esto es un espacio en el que típicamente se enfrentan visiones de mundo, tenemos que dirigirnos al tercer nivel. Dado que esto no es ni un individuo, ni un Estado, sino una comunidad orientada a la búsqueda de conocimiento, este tipo de comunidad, ¿qué tipos de diversidad admite? Familia. Otro tipo de discusión que solemos tener. ¿Qué riesgo tenemos aquí? Bueno, un riesgo característico es que tratemos las diferencias de visión de mundo que inciden en la discusión sobre la familia como si fuesen diferencias culturales. Un ejercicio muy común, que se nos diga, pero mira, si uno mira todas las culturas a lo largo de la historia, va a ver que hay mucha variedad de concretización de la vida familiar, entonces tenemos que comportarnos con algo más de indiferencia respecto de esto. Diría, ojo, aquí estamos ante un punto en el que la diversidad cultural tiene una importancia bastante más baja. Estamos hablando, una vez más, de una unidad del tercer orden, de un foco de autoridad o de un espacio social distintivo, la familia, pero un espacio respecto del cual sean respuestas opuestas según cosmovisiones distintas. Aquí no estoy ofreciendo argumentos respecto de cómo tiene que solucionarse este debate, sino simplemente intentando explicar a qué tipo de diversidad o en qué tipo de diversidad se concentra el conflicto en cada caso. Y el localizar ahí los problemas adecuadamente creo que ayuda mucho a luego tratar con orden las discusiones. En ninguna de estas dos primeras, por ejemplo, ni en la discusión sobre la familia, ni en la discusión sobre la universidad, desempeña una importancia significativa la diversidad cultural. Entonces, bueno, saquemos eso de esas discusiones. Alguna importancia puede luego tener la diversidad cultural, pero no son discusiones que giren de modo fundamental en ese orden. En cambio, si nos dirigimos a un tercer ejemplo, al conflicto en la Araucanía, por ejemplo, ahí tenemos la primacía de ese orden. Es decir, no, aquí estamos hablando de la preservación de la diversidad cultural. Eso, por supuesto, es un rasgo del conflicto. Hay muchos más, conflicto muy complejo, pero uno puede decir su eje principal es cómo hacer justicia a la diversidad cultural. Pero entonces se vuelve fundamental no confundirla con diversidad direccional. Y muchas veces en esa discusión tratamos el asunto como si fuese de diversidad direccional. Entonces, ustedes cuando uno escucha en las discusiones referencias a la importancia de preservar la cosmovisión mapuche. Bueno, ahí uno tiene una expresión, cosmovisión mapuche, que confunde los dos órdenes, el orden de la diversidad cultural con el orden de la diversidad cosmovisional. Es decir, calma, estamos hablando de preservar la cultura mapuche, bueno, en la cual pueden convivir distintas cosmovisiones tal como conviven en el resto de las culturas. Y si no hacemos esas precisiones, bueno, nos volvemos incapaces de defender la diversidad cultural porque creemos que eso va a impedir la diversidad de cosmovisiones. Porque claro, si es que hay que preservar no la cultura mapuche, sino la cosmovisión mapuche, eso genera problemas para la misión cristiana. Bueno, si hacemos las distinciones debidas, desaparecen los problemas. Podemos decir, no, por supuesto hay que preservar la diversidad cultural, y puede que tengamos que hacer mucho más por preservar esa diversidad cultural, pero eso no es preservación de una cosmovisión. Hay un precioso libro, se me fue ahora el nombre del autor, pero probablemente hayan visto el libro Mapuche y Anglicanos, un libro documental con un registro fotográfico precioso sobre las tempranas misiones anglicanas entre los mapuches. Si uno ve el título, Mapuche Anglicano, yo a muchas personas les saco una sonrisa y dicen, ¿qué mezcla rara es esta?
Claro, el problema es que la mezcla rara está ya está en el término anglicano. Es un término que une una cultura con una cosmovisión. Si uno le quita eso y dice, bueno, mapuche y cristiano, de esa tradición confesional específica, resulta mucho menos llamativo. Pero claro, esto es una ilustración muy sencilla. Digamos, la existencia del mapuche anglicano es la ilustración muy sencilla de que la preservación de una cultura no tiene que pasar necesariamente por atarla a una cosmovisión. Es decir, es posible el chileno que sigue un culto oriental, el mapuche anglicano, el inglés católico, el nigeriano presbiteriano. Todas estas cosas que la gente cree que son muy raras, no son tan raras una vez que uno hace las distinciones debidas y dice, mira, no, esto no es contaminación cultural, no es destrucción de culturas y sus rasgos distintivos. Esto es distinguir la diversidad cultural de la diversidad de visiones de mundo. Y una vez más, ¿cómo se puede hacer eso? ¿Cómo se puede, por ejemplo, pensar ese conflicto de la Araucanía de un modo que permita preservar tanto la diversidad cultural como la diversidad de cosmovisiones? Es decir, permita preservar la diversidad cultural sin atar una cultura a una cosmovisión. Bueno, pensando en la importancia de los espacios locales, la diversidad de focos de autoridad, y no en tener una iniciativa estatal para solucionar cada problema posible. Con eso, entonces, voy cerrando. Pero para poner alguna frase de cierre, tal vez podría formularlo así. Muchas veces, cuando se nos pregunta, bueno, ¿cómo enfrentan los cristianos el pluralismo? Creemos que esto se puede resolver de un modo puramente cuantitativo. Decimos, sí, por supuesto, podemos vivir en una sociedad pluralista, pero hay límite, no puede ser tanto, no puede haber tanta pluralidad. Yo respondería más bien al revés. Yo diría, el problema no es aquí de cantidad. Puede ser que lo que necesitamos sea más pluralidad, pero no en el sentido de una simple promoción de la diversidad, sino en el sentido de establecer las distinciones debidas, de saber qué tipo de pluralidad cabe celebrar, promover, qué tipo de pluralidad puede merecer nuestra aceptación cautelosa al mismo tiempo que velamos por las condiciones para su subsistencia, y por último, qué tipo de espacios son los adecuados para la promoción de cada una de esos tipos de pluralidad. Bien, con eso creo que podemos dar por terminado esto.